Vamos abriendo la mesa de este jueves 10 de marzo. El siguiente espacio es una presentación de Seguro Americano. 50 años de medicina cada vez más humana. Saludos para los mojados. Antonio Mercader, buen día. Buen día, buen día. Esteban Valenti, ¿cómo te va? Buen día. A Fernando Votaciones lo veo más seco. Sí, porque contrariamente a lo que cree Esteban, hay zonas en las que se puede circular sin mojarse. Que consiguió el único estacionamiento en el planeta que queda acá a la vuelta. Y a Carlos Ramela lo dejo saludado, porque debe estar ahí afuera justamente remando. Vamos al primero de nuestros temas. El tema que hemos venido tratando desde temprano se impone también en la conversación con ustedes. El empresario David Friend, de 55 años, directivo de la comunidad judía de Paysandú, fue asesinado este martes por otro hombre de 35 que lo atacó a puñaladas en el centro de la capital de ese departamento. La Embajada de Israel en Uruguay manifestó preocupación por la posibilidad cierta de que se trate de un homicidio motivado por ideología religiosa extremista y expresó su confianza en que las autoridades van a esclarecer el caso a la brevedad. Por su parte, el Centro Egipcio de Cultura Islámica indicó que repudia todo acto de violencia que perjudica la paz y la convivencia de los uruguayos y reclamó que no se vincule el homicidio con la religión hasta que la justicia se expida, porque eso convierte un caso policial en un crimen de odio. Fernando, tú has trabajado cerca de estos temas en los últimos años. Sí, he trabajado cerca y incluso lamentablemente en la propia página de Perspectiva lo he señalado hace muy poco, hace unos meses apenas. Yo creo que hay un... En tu blog, el blog que escribís semanalmente. Vinculado justamente a eso, ¿no? A los crímenes de odio y a un sentimiento, digamos, de tolerancia hacia las manifestaciones antijudías que ha crecido notoriamente en los últimos años, sobre todo a partir de la última guerra de Israel con Hamas. Yo creo que es un caso muy grave, es muy grave que no se lo tome como muy grave. Creo que es un caso... ¿Quién no lo toma como grave? ¿Tú ves que falta reacción dónde? Bueno, yo creo que hay una, por parte de la ciudadanía en general, o en parte de ella, digamos, hay una actitud como de que, bueno, vamos a esperar, vamos a ver, era un loquito, había tenido problemas en todos lados, etcétera, ¿no? Estaba mal de la cabeza. Cuando en realidad sí, efectivamente, la mayoría de quienes se suben a un camión cargado de explosivos y lo revientan contra un edificio están mal de la cabeza, es obvio que están mal de la cabeza, pero también están estrechamente vinculados a determinadas ideas y determinada manera de operar. Y yo creo que este es el caso, y creo que esa especie de minimización del carácter de crimen de odio que a todas luces tuvo este caso, es muy preocupante y hace muchísimo daño. Sí, yo escuchaba recién a las personas que estaban aquí, Susana Mangana y Martín Latalevich. Ahí está. Y salió esta figura del lobo solitario. A mí lo del lobo solitario nunca ha terminado de convencerme, y no me convence en este caso para nada. Porque estos presuntos lobos solitarios que han actuado en otras partes del mundo, no recuerdo nada más que los de Torres Gemelas. La reconstrucción posterior, la investigación posterior demostró que no eran para nada solitarios, que integraban redes, que recibían influencias, que actuaban en consonancia con, por más que lo hacían muy discretamente y en soledad. O sea que lo de lobos solitarios es muy relativo, y ya a pocas horas de ocurrido este repugnante episodio, uno ve que empiezan a aparecer, bueno, que concurría al Centro Islámico, que vino acá a Montevideo, que declaraba expresamente su odio a los judíos, que leía el Corán, que había aprendido a hablar algunas palabras en árabe, toda una serie de indicios. Una serie de indicios que daban un sujeto peligroso, además que se habían encadenado. Leer el Corán no es un indicio de peligrosidad. Leer el Corán no, pero gritar odio a los judíos sí. Si sumamos odio a los judíos, más leo el Corán, más voy al Centro Islámico, uno tiene allí las posibilidades de que tenga un yihadista. En un país donde venimos hablando demasiado de estos temas, ¿no? Yo
acá me dirá el amigo que tengo a mi izquierda, que yo siempre saco política del tema, pero yo la semana pasada leí a un señor, que es un señor de los de Guantánamo, que decía que él no olvida y que él está dispuesto a seguir peleando, y que sus ideas no eran tan radicales cuando entró en Guantánamo, pero que ahora que está en Montevideo ha descubierto que sus ideas son muy radicales y que va a volver a combatir, es decir, va a volver a matar. Y esto lo dice públicamente, tranquilamente, ante un coro que lo festeja. Porque hay gente que lo festeja, hay gente que le parece muy bien. ¿Pero a quién, por ejemplo? ¿A quién le parece muy bien? Sí, ¿quién lo festeja? Y hay sectores que son muy propicios, muy propensos a adoptar la causa palestina radical. La causa palestina radical, y tú los conoces. Yo recuerdo el día de Torres Gemelas, gente de izquierda, gente del frente muy notoria salió a decir, y bueno, también los Estados Unidos han hecho cosas horribles, ¿no? Como diciendo, hay una justificación en esto. Pero en fin, dejémoslo allí. Lo que quiero decir es que este tipo de lobos solitarios son muy relativos, que aquí tenemos montado hace algún tiempo ya, y precisamente para evitar este tipo de acciones, un sistema que se llama el Guardián. ¿Para qué es el Guardián? Eso que se nos va a meter en las casas, que puede entrar en internet, que puede ver los teléfonos, justamente para prever estos casos. Entonces yo me pregunto, en este caso, ¿este individuo era identificable? ¿Se lo podía identificar? ¿Había gritado muchas veces odio a los judíos? ¿Era muy notoriamente un yihadista? ¿O había trazas de que podía ser un yihadista? ¿Alguien notó? ¿Alguien se preocupó? Daría la impresión que no. Y yo sospecho que en las próximas horas y con las próximas indagaciones van a surgir algunas ramificaciones. Y lo que me pregunto es, instalamos el Guardián a un costo millonario. Estamos todos preocupados porque se puede inmiscuir en nuestra privacidad, puede haber una injerencia excesiva del Estado, y no vemos que en este caso haya dado ningún resultado. No estoy culpando al Ministerio del Interior. Me pregunto simplemente si este sistema que tenemos montado no ha servido para detener a este hombre. Esteban. Bueno, yo creo que hay extremos que son muy peligrosos. Primero, mataron a un uruguayo, mataron a un judío, lo mataron por razones religiosas. Eso ya creo que no hay ninguna posibilidad de que por razones religiosas en el sentido de odio religioso. Es un acto de terrorismo de los peores contra alguien que no tiene ninguna relación militar o política o institucional con nada más que con su trabajo. Y hay extremos muy peligrosos, que son varios. Primero, decir que son locos. No son locos. Ni el que se sube a un camión es loco. Es decir, digamos, que se sube a un camión lleno de explosivos. No son locos. Es decir, como Hitler no era loco. Es decir, parecía. Podría parecer, pero millones de alemanes lo siguieron y no eran locos. Es un fenómeno que está creciendo en el mundo, alimentado por razones de diverso tipo. Algunas que alguno puede, y yo las critico, pero no tiene nada que ver. Lo que ha habido y lo que hay es un fenómeno que es universal y que llegó al Uruguay. Porque eso del lobo solitario, ¿no? Es un lobo solitario. Curiosamente llegó a Uruguay y todavía no llegó a otros países de América Latina, como parecería, ¿no? Repasando antecedentes. Buenos Aires. No, pero lobo solitario. No es un lobo solitario, eso es un error. Bueno, pero lo que quiero decir es que Antonio alude al ataque a la sede de la AMIA. Y otros, ¿no? Ha habido ataques. Ha habido ataques contra judíos. Durante la última, guerra de Israel con Hamás, hubo decenas de ataques contra judíos en muchas ciudades de América Latina, en Chile, en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Venezuela, en muchos países, desde pintadas o bombas molotov hasa apalear a un rabino en la calle, cosa que pasó en una ciudad de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Está interesante que agregues esa serie de antecedentes, pero yo no recordaba que hubiera habido homicidios. Bueno, pero no se murió de casualidad. Correcto. Al rabino correcto. Le pegaron una paliza. Sigamos. ¿Y por qué ya no son lobos solitarios? Porque puedes estar acá en un cibercafé y formar parte de una lógica de red que no necesita reunirte con nadie. Es decir, lo que necesita es tener un mensaje de fanatismo, un mensaje de terrorismo, un mensaje de odio, un mensaje... Y bueno, este hombre no estaba loco, y si tenía algunas desviaciones y algunos problemas personales, no le echemos la culpa a eso, en absoluto. Segundo, el Guardián no está para eso. Sí, imagínense. ¿Cómo no? Vos como siempre está bien, digo, pero el Guardián está bien. Vos como siempre lo que vos hacés es, ya está descontado que le vas a pegar al gobierno, es mercader. Pero el Guardián no está para eso.
Se necesita una orden judicial para usar el guardián, y por lo tanto el guardián es otro de los peligros, es el peligro de que ahora todo es un tema de nos vamos a poner todo bajo vigilancia. No. Tercero, yo creo que ahora las autoridades van a tener que poner el ojo sobre cualquier cosa que se parezca o se aproxime a formas de odio y de terrorismo de cualquier tipo en esta vertiente. Lo van a tener que poner mucho más. Tercero, yo creo que es un problema también de la sociedad civil, es decir, de la prensa. Yo escuché a Gorsi con una gran medida, unas declaraciones muy medidas, muy correctas, muy no alarmistas y podía salir, viste, no, lo hizo muy bien. En pago a esa actitud de la colectividad judía muy medida, la sociedad uruguaya en su conjunto tiene que reaccionar. Porque el que mató a un uruguayo por ser judío es otro uruguayo. Y entonces eso nos afecta directamente. Eso quiere decir que nosotros es un sanducero, eso es alguien que el número de las víctimas, claro que pesa, pero pesa el hecho de que en el Uruguay alguien asesinó a otra persona porque era de otra porque era judío o porque fuera de otro país, sin ningún tipo de otra razón. ¿Ah? Ese cambia el carácter. Y yo creo que la sociedad uruguaya, la prensa uruguaya, los periodistas uruguayos, todos tenemos la obligación, y naturalmente las autoridades, naturalmente la vigilancia, naturalmente eso tiene obligatoriamente que incorporar esto como un problema muy grave. Yo quiero hacer una aclaración. No digo que el guardián haya sido traído exclusivamente al Uruguay para evitar este tipo de actos, pero yo podría citar acá, y estoy seguro que si entramos en internet lo encontramos, declaraciones tanto del ministro Bonomi como del subsecretario Vázquez justificando la compra del guardián y la instalación de determinados sistemas, precisamente porque existen en el mundo estas bandas terroristas, estas redes de narcotráfico. Siempre se habló de este tipo de crímenes internacionales. Entonces, que no me digan que el guardián no fue traído para esto, que en este caso haya podido intervenir o no, no lo sé. De repente estoy pidiendo algo que es imposible de captar, pero yo tengo entendido que es un sistema que permite, por ejemplo, verificar qué personas entran en internet a ciertos sitios. No. ¿Qué personas entran en internet a ciertos sitios? ¿Qué personas están en los cibercafés actuando y yendo permanentemente a ciertos sitios? En este caso, parece que este hombre, por lo primero que se sabe y las primeras investigaciones que hay en su computadora, es que era un frecuentador de estos sitios en la web que alientan el odio, que alientan el racismo, que alientan el antisemitismo. Digo, ¿era detectable o no era? No lo sé, pero me pregunto hasta dónde las autoridades pudieron o no prevenir, no porque este caso se vaya a solucionar, sino en previsión de otros casos. Digo, esto demuestra que en el Uruguay estos casos son posibles, contra la idea de muchos que decían, no, en Uruguay estas cosas no pasan. Bueno, pasan, señores. Hay racismo, hay antisemitismo, hay odio y hay asesinatos, y es terrible, ¿no? A propósito de prevención, hay una observación que hacen algunos oyentes, son más de uno. El yihadista criollo daba clases en Paysandú. Las autoridades de la educación no tienen nada para decir. Bueno, tuvo conductas conflictivas en su época de maestro. ¿Qué investigaciones hubo al respecto? Es una pregunta que queda abierta, ¿no? Claro, hay que aclarar que en realidad no daba clases. Había tenido distintas instancias en las cuales había terminado por hacer suplencias en algunas escuelas y terminó durante el último año haciendo un día de suplencia en una escuela. Dirán, bueno, ¿es suficiente como para que se investigue? Por supuesto que sí. Yo quería anotar dos cosas. La primera, referido a lo que señalaba Antonio con respecto al guardián y a la prevención. Es evidente, por todo lo que ocurre en el mundo, que este tipo de acciones son extraordinariamente difíciles de prevenir y de conjurar previamente. Basta ver lo que ha ocurrido en Europa, en Francia, en otros países, lo que ocurre de manera habitual en países, en ciudades, digamos, desarrolladas de Medio Oriente, lo que ha ocurrido en muchas partes. Es decir, es extremadamente difícil, aún con sofisticadísimos sistemas de espionaje, como tiene, por ejemplo, los Estados Unidos y algunos de los países de la OTAN, como por ejemplo Francia o Alemania. Eso por un lado. Por otro lado, yo quiero señalar que la reverberación, digamos, extremista, yihadista y antijudía está presente en las redes sociales y en Internet en Uruguay todos los días.
Basta entrar a los comentarios que hacen anónimamente los lectores de los diarios con noticias referidas a problemas en Medio Oriente o a la actitud de Israel en Medio Oriente para detectar ese tipo de conductas. Es más, si uno entra en la página de Islam Uruguay, que es una página que está abierta, es legal, está creo que auspiciada o no sé, vinculada al Centro Islámico del Uruguay, uno se encuentra con artículos en los cuales por lo menos merecería un debate muy serio de la sociedad uruguaya con respecto a los mensajes que en esos artículos se dan. Yo esto lo he denunciado con absoluta, digamos, con un gran fracaso, sin que nadie me diera bolilla. Tú estás hablando de pasividad, de falta de reacción. ¿Por qué? Porque yo creo que lo que hay es una subestimación de la problemática. Creemos que estamos muy lejos de esos problemas, que estamos fuera del alcance. Digamos que Uruguay es un país. Es más, cuando Uruguay pasa a integrar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es un dato no menor a la hora de este atentado, de esta intifada de los cuchillos en Paysandú, por decirlo de alguna manera, cuando Uruguay pasa a integrar el Consejo de Seguridad de la ONU, muchos elevaron la voz diciendo que como el canciller Nim Noboa había dicho lo que había dicho en París con respecto al combate al Estado Islámico, porque eso nos podía poner en peligro. Es decir, en una actitud absolutamente cobarde y de menoscabo del rol internacional que tiene que jugar un país independientemente de su fuerza, de su energía militar o de sus capacidades. En ese momento la reacción fue muy tibia por parte de todo el mundo, del sistema político en general, incluido el partido de gobierno, y de la sociedad en su conjunto. Yo creo que tiene dos condiciones. Veremos en el futuro cómo se expresan estas dos condiciones. Uno es un hecho aislado, quiere decir, estoy de acuerdo, es un hecho aislado. Y puede terminar aquí perfectamente y eso no le quita gravedad. Porque, bueno, no hay que explicarlo. Lo otro, yo creo que efectivamente el mundo en su conjunto enfrenta estos temas de manera permanente. Aún un país tan alejado de los odios racistas como es Uruguay. Es decir, vos preguntabas cuántos murieron, ¿no? En atentados o en cosas. Ahora, yo que bastante conozco América Latina, te digo que la colectividad judía uruguaya es la que más integración tiene en la sociedad de su país. Yo lo puedo decir, existe una integración muy grande en todo sentido. La inmensa mayoría de los uruguayos tiene una actitud absolutamente, mi amigo el judío es, nadie lo dice, es mi amigo. Yo discrepo. Decir mi amigo el judío es una concepto racista. Yo discrepo. Yo dije eso, mi amigo el judío acá nadie lo dice, es una cosa absolutamente normal. Y además está integrado desde el punto de vista más diverso. Ahora, que todo este debate internacional y todo este clima internacional tremendo que hay, donde está en discusión, yo escuchaba a la Mangana que sabe de esto, que ha estudiado y que tiene buenos propósitos, no solamente que ha estudiado, es decir, ella se propone cosas buenas en materia de, buenas en el mejor sentido de la palabra, pero que el tema de vincular una religión a los crímenes es un tema que no surge simplemente espontáneamente. Vos ves Nigeria, vos ves Medio Oriente, vos ves Libia, que el camino utilizado por Occidente ha servido para multiplicarlo por 500, no tengo la más mínima duda tampoco. Yo quiero destacar la reacción de la gente en Paysandú y en el Uruguay, pero particularmente en Paysandú. En primer término, ocurrido el asesinato, ya hay una persona que interviene y que se lanza a la captura de este hombre y lo captura. Le hace una llave de judo, aparentemente era un deportista, y junto con la ayuda de otra persona hace lo que se llama un arresto civil. Es decir, ya hay una intervención allí de la gente alarmada, preocupada, por lo que había ocurrido, sin saber muy bien qué es lo que había pasado, pero viendo que ese hombre era un delincuente. Y después la reacción espontánea de la gente en Paysandú, de repudio a este crimen, con esta foto que impresiona mucho, que publica hoy el diario El País, de un panadero que vive enfrente y que pone en un pizarrón: hoy soy judío, ¿no? Me pareció realmente emocionante verla, en el sentido de
solidaridad, de fraternidad con una colectividad judía muy pequeña. En Paysandú se dice que de las más grandes del interior. Digo, bueno, sí, evidentemente habrá pocas en otras ciudades, pero una colectividad pequeña, pero evidentemente muy integrada y muy respetada en Paysandú. O sea que este es un elemento a destacar como primera reacción, que es la que vale, ¿no? La primera reacción es la que vale. Desde el momento del asesinato en adelante no ha habido más que solidaridad y repudio a este hecho criminal, ¿no?